del 2022, iniciamos la tercera sesión ordinaria de la Comisión Especial encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de mitigación de los efectos del cambio climático para el periodo parlamentario 2021-2026. Colegas congresistas, debo señalar que oportunamente se les ha remitido por medios electrónicos a ustedes y a sus asesores la agenda documentada de la sesión, la cual incluye los documentos requeridos para el desarrollo de esta reunión. Estación de informes. La Presidencia quiere dar cuenta de los siguientes informes. Se ha coordinado la presentación del señor César Landa, ministro de Relaciones Exteriores, para la próxima sesión a fin de informar sobre los compromisos asumidos por el Perú en materia de cambio climático. Junto con la documentación de la presente sesión, se les ha remitido en forma electrónica el reciente informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, sus impactos, adaptación y vulnerabilidad. Se trata del documento dirigido a los responsables de política y es de febrero del 2022. Igualmente, ha sido remitido a sus despachos un ejemplar del documento promovido por la Embajada Suiza acerca de los efectos del cambio climático en las personas y vidas de cada uno. Si algún congresista tiene algún informe que quiera realizar, tiene el uso de la palabra. Estación de pedidos. Ingresamos a la estación de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que realizar, tiene el uso de la palabra. Presidenta, la palabra, por favor, el congresista Alegría. No escuché, ¿quién? Adelante, El congresista Alegría. Presidenta. Gracias, Presidenta. Presidenta, un saludo a todos los miembros, colegas que están presentes en la sesión. Saludar también por el tiempo que se toman a los miembros del Comité Consultivo. Agradecerles por su interés en este tema tan importante, creo que para el Perú y en el mundo en general. Presidenta, hace un par de semanas, por invitación del ICCF y del GEF, estuve presente en unas reuniones que tuvimos en Costa Rica, en la que básicamente tocamos temas de conservación medioambiental y tocamos la experiencia de Costa Rica en relación a el proceso que siguieron ellos para poder tener políticas responsables de conservación, seguir las ODS, y una experiencia bastante interesante que seguro que le comentaré y le informaré a través de alguna documentación que se le hará llegar a su despacho y a su presidencia. Quería comenzar por esto porque creo que es importante, Presidenta, que desde su oficina, desde el despacho de la Presidencia de la Comisión, podamos solicitar información al Ministerio de Ambiente, que creo que es el ente rector, o tal vez al Ministerio de Economía, para que nos informe primero cuál es la capacidad o el gasto presupuestal en seguimiento a las acciones del cambio climático o de las ODS. Creo que es importante que partamos de cuál es la capacidad que tiene el Estado en poder invertir en acciones que finalmente reduzcan los efectos del efecto invernadero, valga la redundancia. Y finalmente, cuáles han sido los compromisos adicional, creo que a lo que nos va a informar el canciller la próxima sesión, y hay que saludar finalmente a su presidencia por las coordinaciones que viene haciendo. Creo que es importante que para esa sesión de algún modo tengamos alguna información previa respecto a la parte presupuestal, porque también tenemos que ser conscientes de que podemos hacer muchos llamados de atención, podemos implementar buenas políticas públicas, pero si eso no viene acompañado de financiamiento público, pues esto se quedaría como letra muerta. Así que le pediría, Presidenta, seguro se lo voy a hacer llegar igual formalmente, que desde su despacho pueda oficiarse a estas instituciones para poder tener un panorama claro de a nivel presupuestal en qué se está invirtiendo
y de qué manera se está invirtiendo los fondos públicos para temas de conservación o mitigación. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, colega. Decir que el pedido que está realizando se haga por escrito, pero nosotros también desde el despacho ya hemos tomado nota de lo que está solicitando y vamos a cursar las cartas o los documentos correspondientes. ¿Alguien más quiere hacer algún pedido? Orden del día. Colegas parlamentarios, pasando a nuestro orden del día, tenemos la presentación del Consejo Consultivo de la Comisión. Tal como lo habíamos acordado con nuestra anterior sesión ordinaria, se ha invitado a los señores y señoras Manuel Purgal Vidal, Fabiola Muñoz Dodero, Estela Hartinger Peña, Armando Valdés Velázquez, Alberto de Belaúnde Cárdenas, William Monterola Abregu, Arturo Alfaro Medina, César Gamboa Balbín, Vanessa Cueto, Mariana Piedad Serna Rondinel, para conformar el Consejo Consultivo de la Comisión. Todos ellos tienen un conocimiento importante en la materia que aboca a esta comisión, así como experiencia en la gestión pública y legislativa, ambiental y en las actividades académicas sobre el tema de cambio climático. Los hemos convocado en esta oportunidad para formalizar la conformación del Consejo Consultivo. Expresarles realmente en nombre de la Comisión el agradecimiento por su aceptación y compromiso, así como también a la vez quisiera comprometer su contribución en el mejor desempeño de la Comisión. La idea es trabajar en equipo y que de esta comisión tengamos muy buenos resultados en beneficio de toda la ciudadanía peruana. En esa perspectiva, uno de los aspectos que nos preocupa y a lo cual le brindaremos especial preocupación en este periodo de sesiones es el examen de las propias capacidades del Estado peruano para enfrentar el problema y mitigar sus efectos, y las competencias y recursos están adecuadamente asignados entre sectores y niveles de gobierno. Por todo ello, quisiera declarar formalmente instalado el Consejo. Coordinaremos un momento especial para escuchar sus puntos de vista, que podría ser el próximo viernes en este horario, si ustedes me lo permiten. Pero sin embargo, no podemos desaprovechar el momento para ofrecerles el uso de la palabra a cada uno de ellos. Alberto de Belaúnde, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Un saludo para usted, para los señores y señoras congresistas, para los demás integrantes del comité y, por supuesto, también para el equipo técnico. Mis primeras palabras son de agradecimiento por esta convocatoria. Estoy muy honrado y entusiasmado de poder ser parte de este espacio y de colaborar dentro de lo que fue nuestra experiencia en este asunto en el Congreso pasado. Creo además que el enfoque que usted y el equipo de la comisión están planteando no solo es importante, sino también es urgente. Creo que no hay tema alguno de la agenda de desarrollo del país que no pase también por la agenda climática, tanto en el sentido de amenazas y debilidades, ¿no? Creo que, por ejemplo, nuestros agricultores del café tienen testimonios de cómo el cambio climático ya es una realidad y cómo los viene afectando hoy, pero también en el lado de oportunidades para el país. Por ejemplo, en el esquema actual y la importancia que se está brindando a la reforestación en el mundo, la posibilidad de que el país lidere este esfuerzo no solo traería el beneficio ambiental que todos conocemos, sino también la generación de empleo directo e indirecto en diferentes regiones del país, lo que sin duda sería una buena noticia. Lamentablemente, a veces las coyunturas políticas, por su propia naturaleza y dinámica,
nos distraen de aquellos asuntos medulares como la crisis climática. Por eso es que saludo, Presidenta, que incluso en coyunturas políticas complejas, ustedes estén llevando a cabo estas sesiones y este trabajo. Si una lección tenemos que sacar de estos 2 años de pandemia es que no podemos desconocer, no podemos ignorar las alertas, las advertencias que nos da la comunidad científica y la evidencia que pone a nuestra disposición. Ya hemos pagado caro el haber ignorado las advertencias respecto a la posibilidad de una pandemia. Creo que no podemos darnos el lujo de hacer lo mismo frente a las múltiples y alarmantes mensajes de alerta y evidencia que hay respecto a la vulnerabilidad de nuestro país en este asunto. Reiterar mi agradecimiento, mi alegría de poder formar parte de este espacio con profesionales tan destacados como los que integran este comité y, por supuesto, quedo a disposición para cualquier colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu participación. Alberto, bueno, si un invitado más quiere participar, solamente le pediría que sean breves porque vamos a tener una sesión para que podamos explayarnos más, conversar y poder ayudar a esta comisión. ¿Alguien más quiere participar? Para solicitar la palabra. Por favor, si en su chat puedes poner la manito. La doctora Estela Hartinger. Buenos días con Adelante, todos. Estela. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Al igual que Alberto, muy feliz de estar acá, encantada de estar acá. Para nosotros los académicos, entrar en estos espacios es sumamente importante, ya que tenemos la oportunidad de poder brindar toda la investigación, toda la información que nosotros vamos estudiando durante muchísimo tiempo y que a veces no llega a las personas correctas para poder generar los cambios apropiados, ¿no? Entonces, solamente decir que desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia y desde el Centro Clima, que es el Centro de Cambio Climático y Salud de la universidad, tenemos el mandato de desarrollar y promover investigación a nivel nacional y regional, en los cuales queremos compartir con ustedes, y definitivamente no solo o brindar la información que las estrategias de mitigación que se van a plantear y que se están planteando en la Ley de Cambio Climático, en la Declaratoria de Emergencia, puede tener beneficios o co-beneficios para la salud sumamente importantes que tenemos que resaltar y que tenemos que brindar esta evidencia para que realmente se tome conciencia de que la salud es el centro de todas las estrategias y estrategias de adaptación que vamos a hacer. Entonces, simplemente un comentario cortito, solamente para comentar que sería importante que también representantes del Ministerio de Salud se encuentren en estas sesiones, si es que es posible, y que sean incorporadas dentro de este grupo de trabajo, ya que sin ellas y sin esta visión de salud de las personas, no va a ser posible poder llevar a los niveles de mitigación y adaptación que necesitamos. Eso es todo. Gracias. Señora Presidenta, le anuncio que el señor ministro se encuentra conectado en plataforma. Gracias, Estela. Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso quiere participar? Ministro, muy buenos días. Bienvenido a la Comisión Especial de Cambio Climático. Ya nos hemos conocido en mi región, en la región Piura, y para mí es un gran honor que usted esté el día de hoy participando de esta sesión. Pido a los integrantes del Consejo Consultivo que también se queden para poder hacer mucho más dinámica esta participación, porque la idea sería eso, ¿no? Muchas gracias, señores y señoras, miembros del Consejo Consultivo. Estamos seguros que contamos con ustedes en esta comisión. Quisiera terminar este punto para invitarlos, si les fuera posible, a escuchar el informe del ministro del Ambiente,
que constituye el segundo punto del orden del día de esta sesión. Informe del señor Modesto Montoya Zabaleta, ministro del Ambiente. Tema: avances con relación al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hacia el 2050. Resolución Ministerial 096-2021 MINAM. Hemos invitado al señor Modesto Montoya Zabaleta, ministro del Ambiente, a fin de informar a esta comisión acerca de los avances logrados con relación a la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hacia el 2050, aprobado por Resolución Ministerial 096-2021 MINAM. Damos la más cordial bienvenida al señor ministro y se le concede el uso de la palabra por el tiempo que estime necesario. Adelante. Señor ministro, tiene usted que abrir su audio para poder participar y presentar. Atención, equipo técnico de MINAM. ¿Se escucha? No se le está escuchando. ¿Ahora? ¿Se escucha? Débilmente, pero mejor. La mascarilla siempre es un pequeño problema, pero ahora mejor, señor ministro. Muy bien. Estimadas y estimados congresistas, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecerles por la amable invitación a participar de esta sesión ordinaria de vuestra comisión. Para el gobierno es muy importante trabajar de manera articulada en la respuesta peruana a la emergencia climática, el desafío global más importante para la humanidad. Hoy les compartiré, conforme a lo solicitado, los avances de la implementación del Plan Nacional de Adaptación hacia el 2050. Para ello, junto a mi equipo hemos preparado en 4 partes esta presentación. En primer lugar, daremos vista a los antecedentes a fin de contextualizarnos de manera oportuna. Tras ello, pasaremos a dar cuenta de las principales características del Plan Nacional de Adaptación. Seguidamente, revisaremos los avances en la implementación de este documento. Y, finalmente, se darán cuenta de algunos mensajes clave de cierre. Empecemos a dar cuenta, en primer lugar, de los antecedentes. Como bien se ha mencionado, el cambio climático es el desafío más grande que enfrenta la humanidad. Para ello, contamos con 2 acciones concretas. La adaptación, que nos permite reducir nuestra vulnerabilidad, y la mitigación, que nos permite reducir las causas del cambio climático. Al haber sido invitados hoy a hablar sobre el Plan Nacional de Adaptación, nos enfocaremos en la adaptación, entendida como la acción para reducir y o evitar los daños, pérdidas y alteraciones actuales y futuras desencadenadas por los peligros asociados al cambio climático. En el contexto de la organización de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que comprende su órgano subsidiario de ejecución y su órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, o IPCC, fue creado para facilitar
evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. En ese sentido, desde el inicio de su labor en 1988, ha preparado 5 informes de evaluación que constan de varios volúmenes. Ahora se encuentra en su 6º ciclo de evaluación y este lunes ha presentado un reporte que forma parte de dicho periodo. Como señalé, en el marco del 6º ciclo de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es el brazo científico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se elaboró el reporte sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, que es el segundo de los 4 reportes que corresponden a este ciclo. Del 14 al 28 de febrero del 2022 se revisó el resumen para tomadores de decisiones, el cual es el insumo importante para orientar las decisiones políticas, técnicas y financieras en relación a la adaptación al cambio climático de todos los países. Como ustedes pueden apreciar, el reporte aborda 3 aspectos importantes: los riesgos e impactos observados y proyectados, medidas de adaptación y condiciones habilitantes, y desarrollo climáticamente resiliente. Por mencionar algunos aspectos a resaltar para el Perú, comentarles que el reporte es un documento global que reconoce como uno de los puntos críticos de alta vulnerabilidad humana a Sudamérica, y asimismo menciona la vulnerabilidad de Sudamérica frente a las inundaciones y sequías y sus efectos en la seguridad alimentaria e hídrica. Por otro lado, menciona que los sectores expuestos a daños económicos con efectos regionales son la agricultura, silvicultura, pesca, energía y turismo, los cuales para el Perú corresponden a las áreas temáticas de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que en el país conocemos como nuestro desafío climático o NDC. En relación al desarrollo resiliente al clima, se menciona que este requiere la participación de los gobiernos regionales, sociedad civil y sector privado para lograr sinergias entre la mitigación y adaptación al cambio climático para el logro de un desarrollo sostenible. Junto a ello, el reporte menciona que los impactos del cambio climático se exacerban en lugares expuestos como las costas y montañas, los cuales son ecosistemas altamente vulnerables presentes en el Perú. Ante este contexto, en el Perú venimos realizando acciones concretas, tales como somos uno de los 40 países que ha declarado recientemente la emergencia climática, somos uno de los 30 países que cuenta con un plan nacional de adaptación en implementación desde el 2021. Trabajamos con sectores y gobiernos regionales en 84 medidas de adaptación en el marco de nuestro desafío climático, NDC. Ante ello, para entender el proceso de adaptación en el país, es importante conocer el marco normativo que se tiene en el Perú para la gestión integral del cambio climático a través de la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, aprobado los años 2018 y 2019, respectivamente, y que respaldan este enfoque. Este marco normativo en materia de cambio climático incluye aspectos que fortalecen la institucionalidad climática y posicionan a las NDC, cuya consecución deberá hacerse bajo un modelo de gestión basada
en la articulación multisectorial, multinivel y multiactor, ya que la acción climática es una tarea de todos y todas. Para lograr una acción climática eficiente, gracias a su marco institucional, el Perú cuenta con 3 espacios de gobernanza para la toma de decisiones. En primer lugar, tenemos la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con la participación de 4 ministerios de Estado, de CEPLAN, y representantes de gobiernos regionales y locales. Su objetivo es proponer las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático contenidas en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Junto a esta se encuentra la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, espacio con más de 20 años de creación, cuya conformación ha sido recientemente actualizada y que tiene como fin, en coordinación con el MINAM, elaborar el diseño de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 y realizar el seguimiento de políticas públicas en materia de cambio climático. Este espacio reúne a todas y todos los actores y sectores del país, ejerciendo así un espacio de amplia representatividad. En cuanto a la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, es importante señalar que este es un espacio reconocido a nivel global y que convoca a las 7 organizaciones nacionalmente representativas de los pueblos indígenas y originarios, el Ministerio de Cultura y el MINAM, para realizar propuestas de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, considerando los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Pasemos ahora a dar cuenta de los alcances del Plan Nacional de Adaptación. Para referirme al Plan Nacional de Adaptación, quisiera partir de la premisa que en este se han analizado los riesgos para 4 peligros asociados al cambio climático, conforme a datos disponibles: movimientos en masa, retroceso glacial, inundaciones y sequías. Para enfrentar estos peligros de la respuesta peruana al cambio climático, hemos priorizado 7 áreas temáticas: agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques, salud, turismo y transporte. En 5 de estas 7 áreas temáticas tenemos 84 medidas concretas de adaptación. Próximamente contaremos con medidas para las áreas de transporte y turismo. Asimismo, la implementación de las medidas se da bajo un modelo de gestión multisectorial, multinivel y multiactor, considerando siempre los enfoques de género, interculturalidad y intergeneracional. En ese contexto, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el instrumento que orientará la adaptación al cambio climático en el país hacia el 2050 y es un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Su contenido incluye análisis de riesgos ante efectos del cambio climático en 5 áreas temáticas: agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques y salud, incluyendo además 2 nuevas áreas temáticas priorizadas en la reciente actualización de la NDC, turismo y transporte. Planeamiento de objetivos y acciones y medidas de adaptación, ruta de implementación de la adaptación y mecanismos de monitoreo, financiamiento y acciones de comunicación. El plan peruano es un documento vivo y con ambición, por lo que se plantea un horizonte con una doble temporalidad a los años 2030 y 2050. El primer horizonte temporal está alineado con los objetivos de la NDC y el segundo, más ambicioso, se plantea con miras a establecer un modelo de desarrollo
resiliente en el tiempo. El NAP se ha nutrido del trabajo ya realizado por otros instrumentos, como las NDC en adaptación, los avances a nivel sectorial, de las ERCC y de los PLCC en materia de adaptación, del proceso participativo presencial y virtual, efectuando con diferentes grupos de interés y un proceso de consulta pública. Asimismo, en el NAP se refleja la convergencia entre la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres en respuesta a lo que la LMCC establece como la gestión de riesgos climáticos. El NAP Perú presenta una oportunidad para apoyar a las estrategias de recuperación post-COVID-19 para que sean más resilientes al cambio climático, ya que el cambio climático y la crisis sanitaria afectan en mayor medida a los grupos expuestos y vulnerables. Tomando en consideración el marco internacional, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París, los ONC, el marco de Stendhal para la reducción de riesgos de desastres y el marco nacional como la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. El NAP plantea un objetivo general, 3 objetivos específicos, 13 lineamientos y 92 medidas de adaptación, las cuales se nutren del informe final del grupo de trabajo multisectorial de la GNDC, que fueron trabajadas en el año 2018. Este objetivo general del NAP busca reducir riesgos ante efectos del cambio climático sobre 3 focos de interés que son los objetivos específicos: las poblaciones y sus medios de vida, los ecosistemas, las cuencas y los territorios y la infraestructura, los bienes y los servicios. El NAP cuenta con un modelo conceptual y metodológico de la gestión de riesgos ante efectos del cambio climático establecido en el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, la cual destaca que para la planificación de la adaptación se parte del análisis de riesgos ante efectos del cambio climático. Luego se planifican las intervenciones que posteriormente serán implementadas y una vez ejecutadas se realiza el monitoreo y la evaluación de estas. Todo ello bajo una lógica de mejora continua. Asimismo, uno de los aspectos importantes que contiene el NAP es la información como escenarios climáticos al 2030 y al 2050. Además, sin contar con el análisis de riesgos ante efectos del cambio climático, no se podrían determinar las medidas de adaptación. En ese sentido, el documento cuenta con escenarios de riesgo al 2050, en el cual se identifican los peligros asociados al cambio climático, movimiento de masa, retroceso glacial, inundaciones, sequías, la exposición y la vulnerabilidad en 5 áreas temáticas: agricultura, salud, bosques, agricultura y pesca, agricultura principalmente. Asimismo, es importante enfatizar que el Plan Nacional de Adaptación viene siendo un documento clave para el proceso de actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, el tema de adaptación. El planeamiento de los escenarios de riesgos ante efectos del cambio climático al 2050 permiten identificar las tendencias a largo plazo en el ENCC. Asimismo, las orientaciones en materia de adaptación con mirada de largo plazo se ven reflejadas en el análisis de acciones y de servicios que desarrolla la ENCC. El otro componente son las opciones hacia el carbono neutralidad al 2050. Finalmente, quisiéramos compartirles que
El proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación se caracterizó por ser altamente participativo, dialogante e inclusivo, incorporando además los enfoques transversales de género, intercultural e intergeneracional. Para ello se llevaron a cabo 10 sesiones presenciales y 11 sesiones virtuales debido a la pandemia. El proceso Dialoguemos, que convocó a todos los actores y sectores de la sociedad. Estos espacios facilitaron no solamente la participación, sino además previamente la comprensión de los temas mediante sesiones preliminares de capacitación que permitan la comprensión de los conceptos a tratar. Seguidamente, el proceso de consulta pública contó con la participación de 24 instituciones estatales y no estatales. De este modo, se contó con un total de más de 1.600 aportes recibidos, sumando los espacios presenciales y virtuales. Dialoguemos y la consulta pública. Cabe resaltar que el Plan Nacional de Adaptación fue aprobado el pasado 7 de junio del 2021. Tener el documento ha sido el primer paso y lo hemos logrado basados en ciencia e información clave para la adaptación en nuestro país. Sin embargo, el verdadero trabajo empieza con la implementación y en ello estaremos abocados a partir de este año. Tras conocer el detalle del documento, podemos dar cuenta ahora de sus avances en la implementación tanto a nivel sectorial, regional y local. Sobre los avances a nivel sectorial, esta información es recogida a través de los sectores implementadores y en el marco de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. Respecto a los avances en la implementación en agua, tenemos que las instituciones que lideran este proceso son el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y Riego, ANA, en coordinación con el INDECI y la IGEM, GORE y otros. Se cuenta con 31 medidas y 7 en implementación, destacando los principales avances. Diagnóstico de calidad de recursos hídricos superficiales en las cuencas Quilca, Vitor-Chili, Uchusuba, Caprina, Chira, Mayo, Pampas. Implementación a nivel nacional de 387 estructuras de medición de agua en bosques de riego y captaciones. 305 son adecuaciones y 82 son nuevas estructuras. Modernización del otorgamiento de derechos de uso de agua, incorporando escenarios climáticos en las cuencas Mantaro, Urubamba y Pampas. Creación de 14 consejos de recursos hídricos de cuenca y comité de subcuenca del río Mayo. Elaboración de 6 planes de gestión de recursos hídricos. Instalación de 148 estaciones hidrometeorológicas automáticas y 120 sistemas mecanizados de forma. Respecto a los avances de la implementación en pesca y acuicultura, tenemos que las instituciones que lideran este proceso son el Ministerio de la Producción y sus órganos adscritos, IMARPE, ANIPES, PENIPA, CONDEPES, en coordinación con los gobiernos regionales. Se cuenta con 18 medidas y se vienen implementando 9, destacando los principales avances. Diseño del sistema de alerta temprana ante exploraciones algales y nocivas en 2 zonas, Máncora y Huacho. Actualización del programa presupuestal en pesca artesanal para articular la adaptación al cambio climático. Estudio de análisis de exposición ante peligros asociados al cambio climático en la infraestructura
infraestructura pesquera a nivel nacional. Respecto a los avances en la implementación en salud, tenemos que las instituciones que lideran este proceso son el Ministerio de Salud y sus órganos adscritos, CDC, DIGESA y INS, entre otros, en coordinación con los gobiernos regionales. Se cuenta con 6 medidas y se vienen implementando 5, destacando los siguientes avances. Desarrollo de lineamientos metodológicos para incorporar la adaptación al cambio climático en las aplicaciones públicas en salud. Articulación del cambio climático en la política nacional y plan multisectorial de salud. Generación de información climática en salud. Articulación territorial con los gobiernos regionales a través de GERESA y DIRESAS. Respecto a los avances en la implementación en bosques, tenemos que las instituciones que lideran este proceso son el FOR del INAVI, el CERNAM del MINAM, en coordinación con SENASA y los gobiernos regionales. Se cuenta con 12 medidas y 5 ya se vienen implementando, destacando los siguientes avances. Nueve de las 29 comunidades nativas han recuperado e implementado conocimientos ancestrales en el uso sostenible de bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse a los efectos del cambio climático. 275.6 hectáreas en proceso de restauración en áreas naturales y protegidas, ANP. 11.673.891 hectáreas de las ANP con acciones de vigilancia y control para reducir la vulnerabilidad. Aprobación de la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas. Floresta, periodo 2021-2030. Respecto a los avances en la implementación en agricultura, tenemos que las instituciones que lideran este proceso son INAGRI, INIA, gobiernos regionales y otros. Tenemos 24 medidas y en 13 en implementación, destacando los siguientes avances. Se cofinanció 227 planes de negocios beneficiando a 10.278 productores. Se estimó el riesgo climático en 3 cuencas, priorizando 4 peligros: heladas, lluvias intensas, inundación y sequía, obteniéndose una propuesta metodológica de estimación del riesgo en el sector. Aprobación de lineamientos para la incorporación de la gestión de riesgo en un contexto de cambio climático y en los proyectos de inversión relacionados al agua para el riego en el marco de Invierte.p, así como la ficha técnica estándar para proyectos de inversión pública de la tipología de infraestructura de riego, incorporando la gestión del riego en un contexto de cambio climático y en el marco de Invierte.p. Capacitación a 2.283 productores de las cadenas productivas de café, cacao, palto, alpacas, ambos sobre adopción de paquetes tecnológicos, buenas prácticas agrícolas, producción agrícola, entre otros. Asimismo, INIA ha capacitado a 1.301 productores y 14 proveedores de asistencia técnica en 23 cursos de 10 cadenas productivas. Conforme mencioné anteriormente, con la actualización de las NDC del Perú, se incrementa su sentido de urgencia y ambición en materia
materia de adaptación se añadieron 2 nuevas áreas temáticas priorizadas. Estas son turismo y transporte. En ese sentido, en turismo tenemos que la institución que lidera este proceso es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En este proceso se identificó preliminarmente 21 medidas de adaptación que se ha avanzado en identificación de los grupos vulnerables, turistas, prestadores de servicios y recursos turísticos, y de las entidades con competencias para resolver el problema. Propuesta de situaciones futuras deseadas y alternativas de solución en el sector. Planeamiento de 21 medidas de adaptación al cambio climático en turismo. Para culminar con los avances en materia de las áreas temáticas priorizadas en transportes, tenemos que la institución que lidera este proceso es el Ministerio de Transporte y Comunicación. Se encuentra preliminarmente con medidas orientadas a la reducción de vulnerabilidad al cambio climático en las intervenciones en infraestructura de la red vial nacional, las intervenciones en infraestructura de transporte a nivel departamental y rural, los sistemas integrados de transporte urbano en ciudades. Quisiera ahora dar cuenta de los avances a nivel subnacional. Al respecto, las estrategias regionales de cambio climático son el instrumento de gestión integral del cambio climático a nivel regional, alineado a la estrategia nacional ante el cambio climático que se encuentra actualmente en actualización, como ya se ha mencionado, las NDC y a los instrumentos de gestión integral del cambio climático, entre ellos el Plan Nacional de Adaptación. Asimismo, se elaboran en base a los lineamientos elaborados por MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático. En ese sentido, a nivel regional, a la fecha, contamos con 23 gobiernos regionales que cuentan con estrategias regionales de cambio climático, las cuales incluyen medidas de adaptación en diferentes áreas temáticas. Y en el marco de la implementación de la normativa en materia de cambio climático, estas acciones deben incluirse en los instrumentos de desarrollo regional para que puedan ejecutarse progresivamente. A nivel local, de acuerdo al reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, los gobiernos locales podrían formular y o actualizar planes locales de cambio climático, instrumentos de gestión integral del cambio climático y que incluyen medidas de adaptación a implementarse en el territorio de la provincia o distrito y deben alinearse a la estrategia regional de cambio climático del departamento al cual pertenecen, a la estrategia nacional de cambio climático y a la NDC. A la fecha, varias municipalidades han venido promoviendo el desarrollo de estos planes locales de cambio climático, como por ejemplo, Lima Metropolitana, que el año 2021 aprobó su plan local. Luego existen otras experiencias en diferentes localidades del país. Provincia de San Ignacio en Cajamarca, provincia de Picarral en Ancash, algunos distritos de la cuenca alta del río Lima, entre otros. Para ello, el MINAM ha aprobado el lineamiento para la formulación y actualización de planes locales de cambio climático. En línea directa a ello, como parte de ese llamado a la acción climática, es importante resaltar la Declaración de Interés Nacional de la Emergencia Climática realizada el mes pasado, la cual contempla la ejecución de medidas con carácter de urgencia para lograr el cumplimiento de nuestro desafío climático, o NDC. En esta presentación le compartimos dicha declaratoria y en la cual podrán identificar las 5 líneas prioritarias
aporte a la emergencia climática, así como las acciones priorizadas por 7 sectores a implementar en un plazo de 180 días hábiles y que venimos ya trabajando y monitoreando. Cabe mencionar que la declaratoria también resalta el rol de los actores no estatales en la promoción de una acción climática concertada que fortalezca la gobernanza climática y complemente nuestro camino en alcanzar nuestros compromisos asumidos. Para asegurar la implementación eficaz del Plan Nacional de Adaptación en todo el país, es también indispensable el aporte de la comunicación estratégica que promueva el intercambio de información, la socialización a través del diálogo y el empoderamiento entre los diversos actores y sectores del país. Por ello, el documento presenta en el capítulo 7 del NAP las acciones de comunicación que proponen diversos productos, actividades, experiencias y canales para transmitir el mensaje que el clima cambia, nosotros también. Para ello es necesario dialogar y trabajar en nuestros cambios de conducta a partir de un proceso de comunicación con carácter multisectorial, multinivel y multiactor. Entre las diversas funciones propuestas se encuentra la campaña de publicidad desarrollada en los meses de noviembre y diciembre de 2021 con el apoyo de la red global del NAP bajo el lema "El clima cambia, nosotros también". Llevamos a cabo una campaña de comunicación en las redes sociales que nos permitió llegar a más de 2.6 millones de personas con más de 103.000 reproducciones de vídeo, los cuales fueron 23.000 veces compartidos, obteniendo más de 20.000 nuevos lectores del resumen ejecutivo del Plan Nacional de Adaptación. La campaña no solo superó el alcance previsto en 139% adicional, logrando una visibilidad del mensaje expandida por todas las regiones del país, comunicando la adaptación al cambio climático de manera sencilla, ágil y oportuna, y destacando la oportunidad de cambio junto con los beneficios sociales y ambientales que la adaptación nos ofrece. Antes de finalizar, me gustaría compartirles el resumen ejecutivo del Plan Nacional de Adaptación disponible en el QR que observan a continuación. Tenemos este año planificado seguir acercando el documento a todos los actores y sectores vinculados a la acción climática con el objetivo de acelerar su implementación en el marco de la puesta en marcha del resto del desafío climático ONDC. Finalmente, quisiera compartir conclusiones y recomendaciones, haciendo nuevamente un llamado al trabajo conjunto de todos los actores y sectores. Reactivación económica verde. La incorporación de la acción climática a los planes de recuperación económica ofrece la oportunidad de construir un puente entre el escenario actual y el impulso para lograr un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono, teniendo como principal aliado a la naturaleza. El Plan Nacional de Adaptación es el primer paso. A la luz de la ciencia, conforme lo ha señalado el más reciente reporte del IPCC, y de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de nuestro país, requerimos con amplio sentido de urgencia y habilidad al cambio climático y reducir nuestras emisiones a fin de asegurar lo avanzado en materia de desarrollo y fortalecer las acciones para el bienestar de la población. La ruta hacia la transformación. La acción climática es factible, beneficiosa, necesaria y posible. El Plan Nacional de Adaptación nos demuestra que la ruta hacia la acción climática es compatible con el desarrollo económico y social que requiere nuestro país.
Todos somos parte de la adaptación. Extendemos un llamado al Congreso a sumarse en esta tarea mediante convocatorias a los actores responsables de la implementación de las medidas de adaptación, legislar transversalizando la adaptación para reducir los riesgos ante los efectos del cambio climático y ser parte de la difusión de la importancia de este tema. Muchas gracias. Gracias, ministro, por su participación. Bueno, quisiera darle participación al Consejo Consultivo, a los congresistas, para que hagan las preguntas correspondientes a la exposición que ha realizado el ministro Modesto Montoya Zabaleta. ¿Alguien de la sala quiere participar? Gracias, ministro. Esperábamos un informe más detallado con los niveles y avances y cumplimientos. No hay forma de saber si se ha cumplido, si no sabemos cuáles son las metas y cuáles son los indicadores. Acá lo que necesitábamos de su exposición es que nos detalle, ministro, los indicadores con respecto a la apuesta que se ha dado para el 2050, ¿no? Conocemos de su trayectoria y sabemos que hereda la gestión del ministro de un gobierno que hasta ahora no ha dado muestras de tener una política clara y definida en materia de mitigación de los efectos de cambio climático. Recordamos que el presidente prefiere no asistir a la COP26 para ir a una reunión intrascendente en Bolivia. Espero con toda sinceridad que su presencia en la gestión reoriente las prioridades del gobierno. Yo creo y confío en su trayectoria profesional y creo y confío en que usted hará la diferencia en este ministerio. Nos queda solicitar que su despacho nos alcance la información por escrito con el nivel de detalle que requiere una comisión en seguimiento de cumplimiento de políticas públicas. Ministro, yo le pido por favor que nos ayude a que esta comisión de cambio climático sea la más gestora posible y ayude sobre todo a que los indicadores que hemos pedido el día de hoy sean reales y que sobre todo ayuden a futuro a mitigar las consecuencias del cambio climático. Lo digo porque en estos momentos tenemos ya un periodo lluvioso con más fuerza. Yo siento mucho porque anoche informó nuestra colega Edith Julón que su región, la región Cajamarca, está sufriendo graves daños. Incluso ha pedido que se declaren emergencia algunos distritos de su región. Mi región Piura es la más golpeada en temas de consecuencias del cambio climático y por ello hay que trabajar, ministro. En nombre de la comisión, quiero expresar nuestro agradecimiento por la exposición y poner en su conocimiento que hay un conjunto de informaciones que le estamos solicitando por escrito, a fin de que dé pronta respuesta por el órgano técnico correspondiente del ministerio. El congresista Flores está pidiendo la palabra. Adelante, congresista Flores. Por favor, active su micro y su cámara. No está bien centrada. Congresista Flores.
Congresista, doctor Alfaro Medina, por favor active su micro mientras el congresista Flores se está conectando. Adelante, Arturo Alfaro. Muchas gracias, señor congresista. Si yo me uno a su pedido al MINAM de indicadores y mayores precisiones de los logros que se han alcanzado, políticas y medidas de mitigación del cambio climático las tenemos en el país desde antes de la existencia del MINAM. Ya desde el CONAN, desde el Consejo Nacional del Ambiente, que es la primera autoridad ambiental que hemos tenido, ya se habían elaborado planes de mitigación frente al cambio climático, por ejemplo, para Huancayo, para toda la Sierra Central, para el norte del Perú. Pero es importante saber esto, ¿no? Cómo ya tenemos planes de mitigación desde antes del 2008, de 2005, 2006, y qué tanto hemos avanzado en tantos años con planes y propuestas, inversiones que seguro se han hecho. Entonces hay que evaluar en qué medida estos planes se han cumplido, en qué medida hemos logrado reducir el impacto del cambio climático, porque hay que recordar que nosotros somos víctimas del cambio climático más que un país con emisiones significativas en lo que significa el efecto invernadero y el cambio climático que ocasiona. Entonces yo propongo que también se le pida al MINAM, si es que tienen también registro de los logros de todos los planes de mitigación, desde la época del Consejo Nacional del Ambiente hasta la actualidad. Muchas gracias, congresista. No, gracias a ti, Arturo, por tu participación. Bueno, el ministro está tomando nota. Nosotros también desde el despacho vamos a cursar un documento con las solicitudes de cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo y de los congresistas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Creo que el congresista Flores estaba pidiendo el uso de la palabra. ¿Está en sala? ¿Congresista Flores? Sí, señora presidenta, yo no levanté la mano, pero sí estoy en sala, estoy escuchando. No sé si se refiere a Flores Ancachi. Sí, Flores Ancachi, congresista. Ya, perfecto, no hay problema. El ministro quiere pedir... Ministro, por favor, adelante, para que absuelva las preguntas que se le han hecho. Sí, vamos a hacer llegar los datos solicitados, pero quisiera hacer quiero comprender un poco el tema, ¿no? Hablamos de mitigación y adaptación. Nosotros estamos exponiendo un poco la parte de adaptación. La mitigación es reducir por ejemplo, la emisión de gases invernadero, que son los que están causando este desastre en el planeta. El Perú está prácticamente insignificante en este campo. No estamos contribuyendo como lo hacen los países desarrollados que consumen cantidades inconmensurales de energía. O sea, en la mitigación nosotros realmente tenemos poco que hacer. En lo que respecta a la adaptación, es decir, lograr que los campesinos, la gente que trabaja un poco sufran menos, es la adaptación. En eso estamos coordinando con los diferentes actores en el país para que usen la ciencia y la tecnología y se defienda de esta, por ejemplo, de la disminución de los glaciares. Se sabe que, para poner un ejemplo, ¿no? La Cordillera Blanca tiene glaciares. El río Santa tendrá menos agua. ¿Cómo hacer para adaptarnos a esa situación? Nosotros estamos en coordinación con universidades e instituciones para estudiar, y CEDAPAL también, estudiar la posibilidad, no la posibilidad, sino estudiar proyectos para extraer agua del subsuelo. La cordillera del Perú, que es una gran riqueza para nosotros, recibe, cuando hay lluvias que ustedes están mencionando, en gran cantidad de lluvias,
Esas lluvias cargan el acuífero, la cordillera se llena de agua. Y nosotros no estamos aprovechando esa agua porque no tenemos los túneles, las galerías de agua. En España, en las Islas Tenerife, que no tiene ríos, tiene como 1.200 galerías de agua, que nosotros le llamaríamos 1.200 minas de agua. Nosotros en el Perú tenemos minas, pero no necesariamente minas de agua. Creo que en eso estamos trabajando para que la gente que tiene problemas de sequías, etcétera, extraigan el agua de la cordillera. O sea que sí estamos trabajando en la adaptación, no en la mitigación. Y así, por supuesto, tenemos que hacer estudios de generación de productos que son resistentes a la sequía, con mutación genética. En la Universidad Agraria se están produciendo nuevas variedades de vegetales que necesitan menos agua. En fin, lo que quiero señalar es que sí estamos tratando de usar la ciencia y la tecnología para que los peruanos sufran menos de esta reducción de este cambio climático. Para ello necesitamos ciencia y tecnología, es por ello que hemos recibido un país, el Perú, sin ciencia y tecnología. Ayer hubo un incendio, por ejemplo, cerca de San Juan de Lurigancho. Ese incendio se debe a que el 80% o el 90% de las empresas, de las industrias son informales, porque no hemos tenido ciencia y tecnología, no hay empresas tecnológicas, y eso contribuye también al problema que estamos hablando. Es por eso que aprovecho la oportunidad para decirles que pronto vamos a explicarles a ustedes y a la Comisión de Ciencia y Tecnología la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para que impulse la ciencia y tecnología en el país y no suframos tanto por un cambio climático que no somos los responsables. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, efectivamente lo que usted está mencionando es importante también, pero el trabajar con otros ministerios ayudaría mucho, ¿no? La doctora Estela Hart, que le está pidiendo la palabra. Por favor, adelante, Estela. Buenos días, señor ministro. Muchísimas gracias. Es correcto. El Perú definitivamente no ha sido y no es de los que tienen las principales emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el Perú tiene el principal sumidero de carbono, junto con Brasil, para reducir los gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos que parar la deforestación en el Perú y ser custodios, junto con nuestras poblaciones indígenas, de nuestros recursos naturales como son la Amazonía. Entonces, no podemos simplemente decir, no nos vamos a enfocar en ciertas estrategias de mitigación y únicamente en adaptación, ya que tenemos que resguardar nuestros bofedales y la Amazonía peruana. Nuestra contrapartida, que es Brasil, no está haciendo un buen trabajo y está teniendo una expansión agrícola que realmente está generando problemas con deforestación en su Amazonía. Como usted mismo ha mencionado, los incendios forestales están incrementando. Mayor cantidad de personas están siendo expuestas a material particulado debido a estos incendios forestales. Entonces, cada vez más nuestras poblaciones se van a ver afectadas. Si queremos profundizar un poco más, el tema de la forestación de Amazonía, especialmente en Puerto Maldonado, está ligado a la minería informal, a esta expansión que continuamos y que no estamos vigilando, ni monitoreando, ni haciendo nada al respecto. Entonces, sí somos responsables de algo muy importante acá en el Perú, que es la Amazonía, y cuidar este sumidero de carbono que es importante para el mundo. Puede ser que no hayamos sido responsables, pero ahorita estamos en el proceso de convertirnos en uno de los países más importantes para contrarrestar esto. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo que la adaptación para nosotros es crucial,
pero no podemos dejar de lado la mitigación y los beneficios que vienen de esta mitigación, como usted mismo lo ha mencionado, brindar agua potable a toda la población, que ya deberíamos de estar ahí, disminuir las partículas, el material particulado debido a un transporte sucio, una matriz energética que las poblaciones andinas, que es casi un tercio de nuestra población, no tiene con qué cocinar más que con bosta, más con leña. Entonces, no, tenemos muchas cosas que podemos hacer de mitigación. Puede ser que no sean los mayores efectos de gases de efecto invernadero a nivel global, pero para nuestra población esa mitigación es sumamente importante. Entonces, no la debemos dejar de lado. Gracias. Gracias, Estela. Ministro, ¿quisiera participar? Sí, por favor. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Como digo, nos habían citado para la parte de adaptación, pero obviamente nosotros tenemos que defender la selva peruana, que es el pulmón del Perú, del mundo, y es necesario, ya lo señalé, que se comprenda que hemos recibido, en este momento, tenemos un país totalmente, bueno, estoy exagerando tal vez, pero está siendo atacado por todo lado, la minería informal, ilegal, las industrias que están quemando combustibles fósiles, biomasa, las ladrilleras en Huachipa, por todo lado vemos que hay empresas, industrias que están generando gases invernaderos. Claro, debo señalar que proporcionalmente en el mundo es pequeñísimo, pero por supuesto tenemos que evitarlo. Reitero, por favor, que se me comprenda, que se nos comprenda. El problema del Perú es un problema que será resuelto en el mediano y largo plazo con ciencia y tecnología. Los mineros informales, los que están deforestando, que deben ser evidentemente enfrentados con la necesaria fuerza, pero también debemos comprender que eso se debe a la falta de conocimiento científico y tecnológico que no les permite generar empresas con valor agregado y sin emisiones peligrosas para la sociedad. Necesitamos un país con ciencia y tecnología, de lo contrario estaríamos nuevamente repitiendo esta situación de represión que es necesario, por supuesto, pero no va a resolver el problema. Necesitamos un país científico y tecnológico para enfrentar todos los problemas de que estamos nosotros hablando. El señor Mamani desea hablar sobre indicadores por favor, si se le permite. Señora congresista, muy buenos días. Muchas gracias. Solamente para enfatizar un par de aspectos que se ha puesto ahí sobre la mesa, ¿no? Reforzar en lo que sí tenemos, como lo expresó muy bien el señor ministro, los dos ejes sobre la lucha sobre el cambio climático. El eje sobre mitigación y el de adaptación. Y la mesa que se nos ha invitado es sobre la adaptación. En cuanto a mitigación, sí tenemos pues 62 NDCs. Y también lo ha expresado muy bien el señor ministro que tenemos 5 sectores que están trabajando, además de los 2 más que están en proceso de. Todo esto que estamos haciendo es efectivamente un proceso. Desde que salió la ley marco de cambio climático y su reglamento, estamos ahora con el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, recordemos que cada uno de los sectores que ha propuesto sus NDCs son los que tienen que trabajar y los estamos ayudando a identificar efectivamente cuáles son las formas que deben de hacer los reportes como funcionado en lo que dice el IPCC. Entonces, por ese lado sí vamos a alcanzarles a ustedes las medidas y las metas que van a cada uno sector alcanzando, los vamos a compilar y en la medida que vaya llegando podremos ir compartiendo. En cuanto a mitigación, para no abundar demasiado, sí también se ha dado, recordemos, la ley de emergencia climática. Y en la ley de emergencia climática, efectivamente, hablaba la doctora sobre la cuestión de cómo podemos ir manejando mejor la menor dependencia sobre los combustibles fósiles. Efectivamente, esta ley nos da la oportunidad de subir en la matriz energética de generación eléctrica del 4 al 5% que se venía manejando y tenemos la oportunidad ahora
de subir al 25% hacia el 2030. Entonces, sí estamos trabajando en ambos pilares. Y ahí tenemos efectivamente las 62 NDCs para mitigación y 84 en adaptación, tal como lo hemos expresado. Entonces, sí estamos trabajando en los ámbitos y, como refiero nuevamente, las metas y los avances los vamos a ir reportando progresivamente. Gracias. Además, en mitigación, estamos presentando todavía, estamos elaborando un proyecto de ley para que el Instituto Peruano de Energía Nuclear, por ejemplo, se convierta en un instituto de investigación energética en general. No tenemos en nuestro país un instituto como sí lo tienen los países que están luchando contra este problema, un instituto que investigue todas las posibilidades energéticas bajos en emisión de gases invernaderos. Energías renovables, energía solar, superbaterías, etcétera, etcétera. Señora Presidenta, están pidiendo la palabra los señores Alfaro y Valdés. Perfecto. Pediría en este caso que seamos breves en la participación para pasar, que el ministro pase a retirarse y ya nosotros conformaríamos una reunión, consejo consultivo, con la participación de nuestros colegas congresistas también, y seguir ampliando más estos temas a futuro. Sabemos que el tema de cambio climático es un tema que realmente debe preocupar y que debemos tomar acciones ya y no esperar a que se den las consecuencias para recién actuar, ¿no? Porque no es la idea. Avancemos, por favor. Sí, por favor, Arturo Alfaro, adelante. Sí, solo para, felicitar pues al ministro por estos temas que señala que se va a profundizar en la investigación científica, que es algo que lamentablemente falta mucho en el país para la solución de los temas ambientales. Y en ese campo, en el país no se ha tratado mucho el tema de que el océano es un gran sumidero de carbono en todo el mundo, ¿no? El 30% del carbono que generan los seres humanos en el planeta los absorbe el océano. Entonces es un tema que el país no se ha investigado y yo recomendaría que el MINAM también profundice en la investigación de este tema, de cómo el océano, el mar peruano también capta el carbono. Lamentablemente hay un impacto también de esta absorción de carbono que acidifica los océanos, pero es un tema que se debe incluir también en la investigación del Perú, ¿no? Al océano como sumidero de carbono. Nada más, gracias. Muchas gracias, Alfaro, por tu participación. El señor Valdés está pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la presentación. Doctor Montoya, muy interesante todo lo que están haciendo. Solo quería recalcar un poco o darle un poco más de fuerza a lo que mencionó la doctora Hartinger sobre el tema de esos co-beneficios que vienen de la mitigación y que están asociados a la adaptación. O sea, acá realmente se necesita, considero desde el punto de vista académico, se necesita una, y la base puntual Armando, es el ordenamiento territorial. Entonces, me interesaría mucho saber cuál es el apoyo que está desde el Ministerio del Ambiente se está dando al ordenamiento territorial en relación a las medidas o respuestas de adaptación y de mitigación. Creo que eso es fundamental y es un trabajo muy cercano con los gobiernos regionales o los gobiernos locales para lograr ese ordenamiento territorial a diferentes escalas. Gracias. Tiene la palabra el ministro Montoya. Adelante. Bueno, el MINAM lo que tiene es canalizar fondos internacionales hacia los diversos proyectos que puedan haber en favor del ambiente. No, como recursos del MINAM no tiene, pero sí hay esa canalización y hay varios proyectos que están en ejecución. Alfredo, creo, ¿tiene algunas precisiones al respecto? Sí, muchas gracias más bien por las recomendaciones y la felicitación al señor ministro.
ordenamiento territorial, sí, estamos trabajando, ya tenemos en 17 regiones y justamente es una de las herramientas con la nueva ley de adaptación al cambio climático, perdón, con el plan de adaptación al cambio climático, van a empatar, porque ya tenemos el instrumento en 17 regiones. Tacna acaba ya de aprobar hace un mes, posiblemente este año son 2 regiones. Entonces sí estamos trabajando en esa parte del ordenamiento territorial y está bajo la gobernanza del Ministerio del Ambiente. Muchas gracias, Manuel, por su aporte y sí vamos a empatar y vamos a dar esa información más precisa. Gracias. Gracias por su participación, viceministro. Señor ministro, muchas gracias y se le autoriza a retirarse de la plataforma virtual de la comisión cuando usted lo estime pertinente, oportuno también. Muchas gracias, muchas gracias. Consulto la autorización para ejecutar los acuerdos de la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. Si no hubiera observaciones, la daríamos por aprobado. No habiendo ninguna observación, ha sido aprobado. Sin otro punto a tratar, siendo las 10:09 del día 4 de marzo del 2022, se levanta la sesión. Muchísimas gracias al Consejo Consultivo y a los colegas congresistas por su participación. Extraordinario día para todos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias con todos. Un abrazo. Gracias, hasta luego.